Hola a todos a esta nueva píldora del grupo joven de GTQ, de GTQ Update, donde el objetivo es revisar los últimos artículos publicados de especial relevancia. Yo soy Margalida Calafat, del Hospital Universitari Germans Trias y Pujol de Badalona, y contamos hoy con la colaboración del doctor Carlos González Muñoza, del Hospital de Sant Pau de Barcelona, que en esta nueva píldora él revisará el estudio PREDICT-UC, que es el primer ensayo clínico multicéntrico randomizado sobre las pautas de inducción intensificada versus estándar de infliximab en un escenario muy concreto, que es el de la colitis ulcerosa córtico-refractaria. Como sabéis, el infliximab es una piedra angular en el tratamiento de la colitis ulcerosa refractaria. Sin embargo, hasta un tercio de los pacientes puede no responder. Los ensayos con infliximab han utilizado las pautas estándar de inducción de 0, 2, 6 a dosis de 5 miligramos kilo. Sin embargo, en los últimos años es verdad que se ha extendido la práctica clínica de utilizar intensificación de infliximab, pero faltan datos prospectivos que apoyen esta práctica. Por ello, hemos seleccionado este estudio. Así que, bueno, Carlos, cuando quieras, nos haces la revisión. Muchas gracias, Margalida, por esta oportunidad. La necesidad de este estudio, ¿por qué? Porque los autores del estudio PREDICT se planteaban si en los brotes graves de colitis ulcerosa corticorefractaria, la intensificación de las dosis de infliximab podría tener como resultado unas tasas de respuesta clínica más altas que las dosis estándar que utilizamos habitualmente. La metodología del estudio fue la de 13 centros australianos. Diseñaron un estudio abierto, randomizado, cuyos criterios de inclusión fueron los de pacientes con brotes graves de colitis ulcerosa, según los criterios de Truelove-Witts, con un mallo endoscópico subscore de al menos 2 puntos o más y cuyos pacientes cumpliesen criterios de corticorefractariedad, entendiendo esta como aquellos pacientes que, aun tomando una pauta de hidrocortisona de 100 miligramos cada 6 horas endovenosa, cumplían criterios de Oxford a partir del día 3. Como criterios de exclusión, se tomaban aquellos pacientes que tenían indicación de colectomía inminente o con inestabilidad hemodinámica, aquellos pacientes con una infección entérica confirmada, incluyendo también el CMV, y aquellos pacientes que viniesen de tratamiento biológico o anticalcineurínico semanas previas al screening, así como neoplasias activas que no fuesen carcinomas vasocelulares. El diseño del estudio es el siguiente y como vemos básicamente tenemos que inicialmente los pacientes lo que se hacía es randomizarlos a un tercio de ellos recibir la dosis de infliximab intensificada y el resto de ellos recibir dosis de infliximab estándar de 5 miligramos kilo. Aquellos que recibían la dosis en semana cero intensificada de 10 miligramos kilo, al día 7, si respondían, recibían una segunda dosis de infliximab 10 miligramos kilo, pasando así a aquellos que respondían a la fase de mantenimiento. Y los pacientes de este grupo tenían también derecho a recibir una dosis de rescate entre el día 3 y el día 7, con lo cual, si no respondía inicialmente a la primera dosis de infliximab, aquella dosis en la pauta estándar se iba a administrar el día 7, se adelantaba, se podía adelantar unos días. En los otros grupos, aquellos que recibían las dosis de 5 miligramos kilo, se randomizaban después a pauta acelerada o pauta estándar. La pauta acelerada se consideraba una segunda dosis de infliximab semana 1 y una tercera dosis semana 3, pudiendo recibir una dosis de rescate antes de la semana 1 de 10 miligramos kilo y la de semana 3 se mantenía en 5 miligramos kilo y después aquellos que respondían pasaban a la fase de mantenimiento. Por último, los de la dosis estándar es la dosis que habitualmente utilizamos, recibiendo una dosis de 5 miligramos kilo en semana 2 y semana 6, pudiendo recibir una dosis de rescate antes de esta semana 2,
una tercera dosis de 5 miligramos kilo en semana 2 y por último una cuarta dosis de 5 miligramos kilo en semana 6. Todos estos grupos, los pacientes que respondían a criterio del facultativo, pasaban a una fase de mantenimiento en la cual no se randomizaban los pacientes, sino que directamente en función del tratamiento previamente recibido, aquellos que no habían recibido terapia con tiopurinas o la habían recibido a dosis infraterapéuticas pasaban a recibir tiopurinas en monoterapia. Aquellos que venían de tratamiento con tiopurinas en dosis estándar pasaban a recibir comboterapia con infliximab y tiopurinas, y aquellos que venían de intolerancia a tiopurinas pasaban a recibir infliximab en monoterapia. Es importante recalcar que la randomización de estos grupos en la inducción se establecía en función de forma estratificada del antecedente de tiopurina y del centro hospitalario al que pertenecía. Como objetivo primario, los autores evaluaron cuál era la respuesta clínica a día 7, medida esta respuesta clínica mediante el Leeds-Tiger Score, objetivando un descenso de menos de 10 de este índice y de al menos 3 puntos desde el baseline, y una mejora del sangrado rectal y disminución de la frecuencia defecatoria de menos de 4 al día. Este score, así como parámetros bioquímicos, se analizaban durante todo el ingreso de forma diaria y a los días 7, 14, 30 y 42 y cada 3 meses hasta completar el año. Además, se realizaba una endoscopia tanto al screening como al mes 3 y a los 12 meses, y se recogían a lo largo de todo estudio factores como colectomías, efectos adversos y medicación concomitante que pudiese llevar el paciente. El Leeds Score, para aquellos que no estamos tan familiarizados, incluye parámetros a evaluar como deposiciones diarias, incluyendo el número de ellas, si son nocturnas o no, presencia de sangre en las deposiciones, presencia de incontinencia, dolor abdominal, la evaluación global del paciente por parte del facultativo, la exploración física abdominal, así como la necesidad o no de fármacos antidiarreicos. Como objetivos secundarios, en función de los diferentes time points, los autores establecían, por un lado, el tiempo hasta respuesta clínica en aquellos pacientes respondedores, las diferencias en los diferentes días del día 0 al 7 en el Leeds-Tiger Score, las tasas de colectomía y efectos adversos a día 7. Más allá del día 7 y los 3 meses, evaluaron también respuestas clínicas a las 2 semanas, supervivencias libres de colectomías a los 30 y 90 días, tasa de recaída en aquellos que habían respondido inicialmente, tasas de remisión clínica, tanto con sin esteroides, remisión endoscópica a los 90 días, número de pacientes con efectos adversos y tasas de mortalidad. Y ya por último, recogían también a 3 y 12 meses el porcentaje de aquellos pacientes que habían requerido colectomía, porcentaje de aquellos pacientes en remisión clínica y endoscópica, así como los efectos adversos y mortalidad. Como vemos, se enrolaron un total de 138 pacientes, un tercio de ellos al grupo intensificado, 2 tercios al grupo acelerado y estándar, de los cuales se dividían de forma más o menos equitativa entre los dos grupos. Finalmente, 82 pacientes completaban la fase de inducción y de entonces todos ellos, excepto 4, pasaban a la fase de mantenimiento en los diferentes grupos que hemos comentado previamente. Todos los análisis que se hacían por intención de tratar. Como vemos las características al baseline del estudio, vemos que no existían diferencias significativas entre los diferentes grupos, habiendo solo pequeñas diferencias en cuanto a la duración del brote antes del ingreso, remarcando que aquellos pacientes en régimen intensificado llevaban unas pocas semanas más de brote justo antes del ingreso respecto a los grupos de terapia acelerada o convencional, así como que aquellos pacientes que habían recibido o recibirán la terapia acelerada o convencional, habían diferencias respecto al haber realizado brotes previamente y haber requerido ingreso por su colitis ulcerosa. Respecto a las características bioquímicas y endoscópicas al baseline, no se objetivaba ningún tipo de diferencia entre los grupos.
Pues Y bien, pasamos a los resultados y como vemos en los resultados de respuesta clínica a día 7 no se objetivaban diferencias entre los grupos de 5 miligramos kilo y el grupo intensificado de 10 miligramos kilo. Tampoco se objetivaban diferencias en cuanto al tiempo de respuesta entre los diferentes grupos. Tampoco en el Leeds Tigre Score a lo largo de los 7 primeros días de haber recibido infliximab entre los diferentes grupos, así como tampoco en las tasas de colectomía a los 7, 30 y 90 días. Los factores que se asociaban a una buena respuesta en análisis multivariado fueron el uso de tiopurinas al baseline, así como un menor UCI score. Carlos, disculpa una pregunta. Sí. Perdón. Respecto a la metodología del estudio, no sé si comentan algo respecto a la dosis de esteroides, cómo hacen la pauta de desintensificación, bueno, de retirada de tratamiento. No sé si comenta algo al respecto. Y después, teniendo en cuenta que uno de los objetivos también es ver la disminución en la urgencia defecatoria, yo no sé si comentan algo sobre el uso tópico de tratamiento durante la hospitalización. Yo no sé si esto está recogido en la metodología para hacerlo estándar en todos los centros. Sí, en cuanto a la primera pregunta respecto a los corticoides, en principio, en cuanto ponen la primera dosis de infliximab, todos los pacientes pasan a recibir los corticoides endovenosos a una dosis de prednisolona de 40 miligramos vía oral y de ahí se hace un tapering de retirada de corticoides durante 6 semanas. Esto sí que está estandarizado en el protocolo. Y en cambio, respecto a la segunda pregunta, respecto al uso de tratamientos tópicos, no hacen referencia en el estudio a si estaban permitidos o no y por tanto no sabemos si los pacientes podían llevar o no tratamientos tópicos de forma concomitante. Lo que podría haber modulado la respuesta respecto, por ejemplo, parámetros del Lister score como la incontinencia fecal. Vale. Prosiguiendo con los resultados, los autores no objetivaban tampoco diferencias cuando estratificaron entre los tres regímenes, intensificado, acelerado o estándar, respecto a las tasas de remisión clínica o endoscópica o combinadas a los 3 meses, tampoco respecto a las tasas de colectomía a los 3 meses, tampoco respecto a las tasas de recaída, no objetivaban diferencias, y los autores a nivel cuantitativo sí que veían diferencias respecto a que la respuesta parecía inicialmente las primeras semanas más rápida en aquellos pacientes que recibían tasas y regímenes, perdón, intensificados o acelerados respecto a los convencionales, pero que dichas respuestas se equilibraban cuando llegábamos a los 3 meses. En análisis post-hoc, que como siempre hemos de tener cautela para interpretar estos resultados porque el estudio no estaba diseñado para estos outcomes, se veía, como decíamos, unas mayores tasas de respuesta inicialmente en las primeras semanas en aquellos grupos en pautas aceleradas o intensificadas, aunque todas convergían a los 3 meses, una mayor tasa de remisión estimada por PCR en aquel grupo de pacientes que usaba la pauta intensificada y la acelerada, aunque no así cuando combinamos las tasas de PCR con las de remisión clínica. Y también aquellos grupos con un U6 0,1 a día 90 se relacionaron con una mayor remisión clínica y endoscópica a los 12 meses. Tampoco se veían diferencias en la tasa de efectos adversos en los tres grupos, entre los días 7 y 90. Se objetivó una tasa más frecuente de cuestión difícil en el grupo acelerado que en el estándar o intensificado, y de los pacientes que no respondieron a día 7, casi un tercio de ellos requirieron colectomía a los 3 meses. Cuando miramos ya resultados al año, no objetivábamos diferencia en las tasas de remisión clínica en ninguno de los tres grupos, objetivando que aquellos pacientes que estaban en comboterapia tenían unas mayores tasas de remisión clínica, aunque no de forma significativa, respecto a aquellos que estaban en monoterapia, ya fuese con tiopurinas o con infliximab,
y objetivando mayores efectos adversos en aquellos grupos que tenían infliximab como parte de su régimen. Los factores asociados a una mayor remisión clínica y o endoscópica fueron aquellos grupos que, como parte de su régimen de mantenimiento, usaban infliximab. En el estudio podemos decir que las fortalezas que presenta este estudio es sobre todo su diseño multicéntrico y randomizado, aunque sí que es verdad que solo se randomizaba la parte de inducción, no así la parte del mantenimiento y la utilidad en la práctica clínica habitual, porque es un escenario que es importante tener resultados y tener datos sobre cómo movernos en estos pacientes, pero sí que es verdad que tiene una serie de limitaciones como podía ser que fuese un estudio abierto, que tampoco definía ni tampoco quedaba claro qué pasaba con la exposición previa a tiopurinas de estos pacientes. Se reportaba cualitativamente si habían estado expuestos o no, pero no durante cuánto tiempo ni a qué dosis. Y también existían diferencias en cuanto a los diferentes tiempos que había entre la última dosis que recibían los pacientes de infliximab en función del régimen donde caían estratificados y la primera dosis de infliximab de mantenimiento. Así pues, las conclusiones del estudio es que en el brote grave corticorrefractario de colitis ulcerosa no se objetivan diferencias en la respuesta clínica a día 7 entre una dosis de rescate de infliximab de 5 miligramos kilo, ya fuese en pauta estándar acelerada, y una de 10 miligramos kilo, y que en dicho escenario tampoco existen diferencias entre los diferentes regímenes respecto a las tasas de colectomía a los 3 y 12 meses. Pues muchísimas gracias, Carlos. Realmente una revasión muy exhaustiva. Tengo alguna duda, sobre todo, por ejemplo, si comentan algo en el estudio acerca de los niveles de PCR y de albúmina, si esto tiene alguna relación con la respuesta clínica y endoscópica de los pacientes. No sé si hay algún dato al respecto. Sí, en estudios previos realizados sobre las pautas de rescate de infliximab en este escenario, sí que se había visto que aquellos pacientes con PCRs elevadas o con niveles de albúmina bajos presentaban peores resultados tanto a corto como a largo plazo. Aquí en el análisis univariado estos datos se corroboran, son totalmente superponibles a los mismos que se habían visto en estudios previos. Lo que pasa es que en el análisis multivariado, posteriormente la PCR y la albúmina no salen significativas. Y bueno, y después también creo que son los mismos autores que también comentan que una de las limitaciones y que quizás luego tendrán más datos al respecto es sobre la farmacocinética del fármaco del infliximab, así como también de los valores de la calpro y de los niveles de infliximab. No sé si posteriormente pues, harán publicaciones al respecto. En cualquier caso, es un estudio muy práctico porque es verdad que cuesta tener pues ensayos en este escenario tan concreto que además tiene unos timings muy claros. De cara sobre todo a evitar la colectomía y evitar los efectos adversos. Así que, bueno, pues probablemente pues nos ayude también en la práctica clínica. En este caso, pues parece que no hay diferencias respecto a la práctica, a las diferentes dosis. Así que nada, esperaremos más datos al respecto. Y muchas gracias, Carlos, por habernos comentado el estudio. A vosotros.